Vamos todos a rescatar a la patria, nadie se duerma en los laureles patio trasero, además de Venezuela. Hoy hacemos un enfoque general de la problemática que agobia a los pueblos latinoamericanos, el asalto que se está produciendo a los pueblos de Latinoamérica. Hoy vamos a seleccionar al país que lo han tenido en la mira desde la época de Hugo Chávez. No obstante, Venezuela es el único país que ha resistido y no se ha doblegado pese al bloqueo económico que está sufriendo, y desde esa obscuridad, parece ver la luz a lo lejos. Venezuela es el centro de atención de todo el mundo, aparentemente todo parece apuntar a los que actualmente gobiernan, pero es algo que fue muy bien fraguado, desde hace mucho tiempo, para lo cual utilizaron a sus títeres derechistas, pues quisieron apoderarse del Estado venezolano, pero pese a sus varios intentos desestabilizadores no lograron su objetivo, se han venido atacando de forma continua y sistemática, y han tenido que utilizar varios métodos sin los resultados que ellos esperaban, y por último se lo ha venido destruyendo la economía venezolana, y los que tienen que ver en todo esto, es la derecha venezolana, comandados por las élites estadounidenses. Se quisieron apoderar del Estado mediante métodos tradicionales que siempre dieron resultado, como es el desprestigio, mas esta vez parece ser que no surtió efecto, al menos con Venezuela, pero como no pudieron, entonces probaron nuevos métodos, y provocaron la escasez y carestía de los alimentos en todo el país. Utilizando todas las maniobras, habidas y por haber, ya que el objetivo siempre fue derrocar el gobierno de la revolución bolivariana, todo cuanto han podido hacer, han sido encaminadas a desgastar al gobierno venezolano, pues el fin ha sido generar inestabilidad. De esta forma forzando a una crisis generalizada, que actualmente está viviendo Venezuela. Es una táctica que se aplica de acuerdo a las necesidades y circunstancias de cada país, puesto que la década anterior con gobiernos progresistas lograron una escalada de niveles de progreso jamás registrado en Latinoamérica. Los grandes protagonistas han sido los gobiernos progresistas. Obviamente esto no les iba a gustar a las élites, puesto que su patio trasero se les estaba escapando como el agua entre los dedos, entonces se tenía que ir a por ellos, y ojo, sus títeres, que siempre fueron los de la derecha, quienes han sido los que han gobernado durante toda la vida. Hace casi cerca de 2 décadas surgieron gobiernos de izquierda los que decidieron sacar a flote a sus países, que después de ser destrozado su economía con gobiernos derechistas neoliberales que desgobernaron por siglos estos países, advertían un retroceso, de por lo menos un siglo en relación a los países desarrollados. Todos estos países se encontraban casi en la misma situación, pero gracias a los gobiernos progresistas, lograron salir a flote, hasta la década anterior, advirtiendo una escalada en su economía, ubicando a sus países, en una situación económica muy privilegiada y en dirección hacia el progreso. Obviamente, las élites estadounidenses se distrajeron demasiado, en estar creando guerras en el Medio Oriente y estar simulando actos de terrorismo que ellos mismos lo generaban, para tener un buen pretexto e invadir pueblos, pues les apetecía su petróleo. Una vez conseguido su objetivo, regresaron y se encuentran, que Latinoamérica se les descuidó y estos han salido de su atolladero económico, pues esto a ellos no les conviene, porque para seguir saqueando, necesitan que los pueblos sigan en condiciones paupérrimas, la situación, al que lo han tenido acostumbrados. Luego entonces optaron por volverlo a retomar, las riendas, para asumirlos de nuevo en el atraso y estancamiento de Latinoamérica. Obviamente quien lo hizo fue Obama, un tipo que era la esperanza de los negros y latinoamericanos, pero se tuvieron que dar con la piedra en los dientes, pues de eso nada monada, porque según las estadísticas Obama resultó más anárquico que el mismo Bush, pues al menos sobrevivieron Hussein, Gaddafi y Hugo Chávez, pero Obama se los cargó a todos e impuso su política imperialista con mayor rigidez. Nunca se fíen de aquellos que tanto ofrecen en sus campañas, porque aquellos que ofrecen mucho, nada tienen que dar, y Obama ofreció el cielo y las estrellas, y en la realidad, este les defraudó, y el desencanto que sufrieron aquellos que alimentaron muchas esperanzas, pues soñaron con un mañana mejor, ya que por primera vez, entraba un hombre de su raza a gobernar un país, que se jacta siempre de ser la primera potencia mundial. Puede que, eso de potencia sea cierto, pero ha sido mediante los saqueos y explotando a los países subdesarrollados, pero que paradójicamente, estos países poseen los más grandes yacimientos de toda clase de minas y de petróleo.
Estos pueblos, aparentemente pobres y tercermundistas, realmente no lo son, sino que han sufrido y siguen sufriendo el abandono de sus gobiernos que se han apropiado de sus recursos y además permiten que las élites dominantes saqueen inmisericordiamente. Es lamentable decir, que seguirán siendo desgobernados y perjudicados por sus propios representantes, que son la escoria misma de la sociedad, codiciosos y mezquinos, que no hacen nada en bien de su población, que los recursos que por derecho les pertenece a todos, hay unos pocos que hicieron de su propiedad exclusiva y que saquean, mediante la incursión de las empresas transnacionales. Estas poblaciones viven en la miseria y la pobreza total, viendo cómo sus riquezas se lo llevan y que los dueños nunca participan de sus propias riquezas, sumiéndolos así cada vez más en la miseria total. Latinoamérica es un continente que durante siglos fue azotada por este tipo de desgobiernos. Después de la emancipación de la corona española pasaron a otro tipo de sometimiento, mediante la incursión de políticas neoliberales impuestas por los estadounidenses, cuyos métodos consistía en fabricar billetes en dólares y prestarlos a un interés abusivo y usurero. Los gobiernos latinoamericanos los recibían alegremente, para sus cuentas personales, endeudándolos así a sus pueblos, aceptando además condiciones abusivas que atentaba el bienestar de las poblaciones, para lo cual apoyaban a los regímenes militares, dictatoriales, cuyos elementos, los que encabezaban las dictaduras, estaban bien estrenados en los Estados Unidos, disciplinándolos para matar, pues tenían una disciplina militar que los convertían en asesinos. ¿Quién lo diría, que un país desarrollado, pudiendo ser un apoyo para los países que menos tienen y que carecen de tecnología, sean saqueados y explotados inmisericordiamente por estos? En vez de ser una ayuda y un apoyo, sean sus asesinos y saqueadores. En el continente europeo, las cosas son muy diferentes, porque se ayudan mutuamente entre países vecinos y nadie explota a nadie, porque se ayudan entre sí los países vecinos y caminan juntos hacia el progreso. En el continente americano durante las décadas anteriores, las élites dominantes utilizaron a las dictaduras militares, quienes serían los títeres de las élites estadounidenses, los mismos que los sometían a sus pueblos para explotarlos, porque no era suficiente el que saquearan sus recursos, sino que también tenían que dictar medidas que era un atentado para sus propios derechos, el derecho que tiene todo ser humano, una vida plena que el Estado les ofrece y disfrutar de una vida feliz. ¿Quién puede disfrutar de una vida feliz si te han convertido en esclavo, si se los condena a una vida paupérrima, donde sus propios alimentos sufren una indiscriminada escalada de precios y se ponen fuera de su alcance, todo gracias a las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, que acuden con sus préstamos aparentemente para salvar a los países tercermundistas, pero que no han hecho más que complicarles la vida, porque no fue para ayudarlos, sino para quitarlos, porque los préstamos que dicen hacer, no es más que solo cifras, que constan en sus registros, porque el dinero, nunca ingresa al país de destino sino que quedan en su país de origen, una gran parte, depositados en paraísos fiscales, de sus títeres. Es un acto criminal, que vienen haciendo estos delincuentes, degenerados, porque su país, les importa un bledo y entregan el patrimonio de todo el pueblo, porque es esta la basura neoliberal derechista. Convertidos en títeres, de las élites dominantes, que se prestaron para ser simples criados, sumisos de las élites que los someten a sus pueblos a la explotación y saqueo a sus propios países en favor de las élites criminales. Una cosa curiosa que estamos viendo es que cada vez hay más gente que se despiertan, mi enhorabuena por ello, más vale tarde que nunca. En la actualidad las nuevas generaciones se involucran con mayor interés, lo cual es un mérito plausible, algo muy positivo y oportuno en estas épocas, pues se involucran muy seriamente, empoderándose más en los asuntos que tienen que ver con el bienestar y el futuro mismo de sus países. Las élites estadounidenses, con el modelo neoliberal en Latinoamérica, han saqueado a diestra y siniestra, pues en la antigüedad no tenían las redes sociales que viene siendo hoy en día, los medios de comunicación alternativos, ya que los medios de comunicación tradicionales, siempre estuvieron vendidos a las élites dominantes.
No obstante así, el Ecuador ha sido el único país, en Latinoamérica que han podido echarlos estos títeres del poder y lo han hecho por 3 ocasiones, que para retornar al poder tuvieron que valerse de un infiltrado, un tipo que por su condición física, de minusválido, nadie iba a imaginarse que llegaría a una bajeza moral pues durante 10 años, pudo ocultarse manteniéndose como un inofensivo hombrecito triste y agobiado por su suerte, pero que sorpresivamente y de una forma abrupta, cambia su personalidad inestable, de una forma repentina cambia y muestra su verdadera cara oculta, transformándose en una mueca tenebrosa y espantosa, un bipolar que cambia el temperamento repentinamente, de tranquilo y jovial a un tipo agresivo y prepotente, un tipo inestable con lagunas mentales, porque pierde el hilo de la conversación al olvidarse de lo que estuvo hablando. Nos preguntamos, ¿un tipo así está apto para gobernar una nación? ¿Quién está gobernando en la realidad al país de Ecuador? Chile, con la dictadura de Augusto Pinochet, al que se sumaron todos los países de Latinoamérica, con regímenes militares, porque fue cuando se registró un genocidio masivo con desapariciones y matanzas y todos apoyados por las élites estadounidenses. Las dictaduras militares se beneficiaban con el enriquecimiento ilícito de unos pocos, pero propiciaban el saqueo en favor de estas élites estadounidenses. La historia lo tiene registrado los miles de muertos, asesinados y desaparecidos. Argentina y Chile fueron los países que más genocidios y desaparecidos tuvieron, en la época nefasta de las dictaduras militares. Las dictaduras. Venezuela sufrió la más larga de las dictaduras militares con Marcos Pérez Jiménez al mando, quien recibió en la adolescencia una educación militar para luego ser parte de la junta militar, desde la década de los 40, hasta el año de 1952. En el cual y después de dar por terminado su participación en la dictadura de la junta militar en la que formaba parte. Terminado esta fase decide formar un grupo parlamentario para elaborar la constituyente mediante la cual se lanza como candidato a la presidencia, pero al ser superado por el otro partido, decide desconocer y mediante una maniobra con el grupo de asambleístas hace que la asamblea le declare presidente constitucional desde el año 1953 hasta el año 1958. Terminado este periodo, pero tampoco quiso abandonar el poder, le gustó demasiado el poder, hasta que las Fuerzas Armadas decidieron retirarle el apoyo, entonces huye del país. Años después aparecería otro Pérez, se haría cargo de la presidencia de Venezuela, esta vez por Carlos Andrés Pérez, quien gobernaría desde el año 1974 a 1993. Fueron 2 periodos continuos, donde se produciría una masacre en contra de la población civil, que lo llamaron el Caracazo, dejando un saldo de más de 3.000 muertos. Es cuando intenta frenar Chávez con una incursión militar para derrocar al genocida que estuvo masacrando a su pueblo. En este intento Chávez fracasó, fue recluido. Tiempo después, cuando fue liberado, se postuló para presidente, ganando arrolladoramente a sus oponentes políticos. Desde entonces los acontecimientos que vendría es del dominio público y estamos en la época donde las élites estadounidenses, a través de sus títeres de la derecha, por reiteradas ocasiones han intentado arrebatar el poder. No lo han hecho ellos, porque sería lo último que hicieran, porque los castillos más altos se han derrumbado e invadir a Latinoamérica sería lo último que hicieran las élites yanquis. Independientemente de atacar con armas, utilizan otros métodos para presionarlos, porque mientras que en algunos establecimientos tienen suficiente materia prima para la elaboración del pan, en este caso no lo hacen porque previamente se presume fueron pagados a los propietarios. Vienen operando desde el anterior gobierno del país y tienen mucho que ver con la oposición y las élites, y estos dejaron de producir varios productos de consumo masivos, como es el pan, la leche, la carne y otros alimentos, pese a estar abarrotados de harina, como hemos podido ver en algunos videos que circulan en los que se veían cómo eran arrojados pollos desde camiones a botaderos y enterrados. Es como se han venido generando la escasez de varios productos de forma intencionada y sistemática, y es lo que a la gente hace pensar que la culpa es de los que en la actualidad gobiernan. Todo un complot para llevar adelante este plan diabólico, para que los resultados les sean favorables, y es para apoderarse del Estado como lo han hecho con otros países y de esa forma arrebatar sus recursos.
Esto se planificó, como es obvio, desde el seno mismo de las élites estadounidenses, lo vienen haciendo con los países latinoamericanos, lo hicieron con Brasil, Argentina, Ecuador. Quieren tener a sus títeres en el poder, para seguir saqueando, como lo vienen haciendo, con todos los países en vías de desarrollo. Como no puede ser de otra manera, en Venezuela son varios años, que lo vienen haciendo, su afán es que les entreguen a la derecha, para que a su vez, sean ellos los que entreguen todos sus recursos, para lo cual han llegado hasta estos extremos de arruinarles la vida a sus habitantes. Viniendo de estos criminales y malhechores todo es posible, pues tiene instaladas bases militares dispersas por todo el mundo y hacen guerras donde ellos quieren, para vender su material bélico e instaurar su nuevo orden mundial, pues pretenden gobernar a todo el mundo desde los Estados Unidos y esclavizar al 80%. Es un proyecto macabro al que debemos evitar. Os invito a que lo investiguéis y saquéis vuestras propias conclusiones. En Venezuela bloquearon todo lo que tiene que ver con alimentos y productos de consumos básicos de los venezolanos. Durante muchos años, desde los periodos de Hugo Chávez, los venezolanos han venido recibiendo un bono solidario y que ha sido un pago mensual, que a estas alturas ya no les representa nada puesto que el bolívar venezolano ha perdido su valor adquisitivo. Con esto pretenden que Venezuela se los entregue a la derecha, que son títeres de las élites estadounidenses. Hasta que Venezuela se rinda y entregue a la derecha neoliberal, que son los títeres de los yanquis. Venezuela posee la más grande fuente y depósito de almacenamiento petrolífero, lo cual les resulta muy atrayente y apetecible para las élites dominantes estadounidenses, por lo que seguirán con su campaña de desprestigio, hasta lograr su objetivo. Todo esto se dio mucho impulso desde el gobierno de Obama. Donald Trump, nada ha tenido que ver con esto, son las élites dominantes los que financiaron en el periodo de Obama el títere más eficiente para las élites estadounidenses. Obama dejó todo preparado y financiado y se deduce que fueron las órdenes de él que lo mataran a Hugo Chávez. Sin lugar a dudas, que si lo hicieron con Gaddafi, en Libia y con Hussein, en Irak, es lo más probable que lo hiciera también con el venezolano Chávez. En un foro latinoamericano, Obama dijo que quedaba financiado con un fondo que él dejaba para llevar a cabo este objetivo. Expresamente se había destinado un fondo para que se lleve a cabo este objetivo, y que consistía en desaparecer a los partidos políticos progresistas de Latinoamérica, su patio trasero, puesto que por siglos ellos se nutrieron de toda su riqueza que el patio trasero les proporcionaba. Sus títeres de toda la vida, tanto con las dictaduras militares, como con los gobiernos derechistas, conseguían todo cuanto ellos querían, pues no tenían que dar casi nada, a cambio, solo pedían que les permitan enriquecer de los dineros del mismo país, y enviar todo cuanto puedan robar en el país para luego enviar a los paraísos fiscales en Miami. Eso era todo cuanto querían a las élites y ellos podían saquear a los países latinoamericanos. Los títeres ayudaban a saquear a las empresas extranjeras. Los títeres nunca hicieron obras para su país, solo se dedican a robar, y tomar medidas, en contra de sus pueblos, hasta que se termina su periodo, para lo cual ya tienen preparados sus candidatos sucesores, que continuarán con la ingrata tarea, de saquear. Esa ha sido la principal causa, de que los pueblos latinoamericanos se hubiesen estancado y permanezcan en el subdesarrollo perpetuo. Combatir a los gobiernos progresistas, les resultó sumamente fácil. Con solo ofrecer protección y asilo a los perros traidores, ha sido suficiente, es decir que a USA les viene saliendo todo gratis, ni siquiera tienen que desembolsar de esos fondos que ya estaban destinados para derrumbar a los gobiernos progresistas, y cada vez se lo hace con un descaro total y de frente. Aunque los fondos que se han destinado para esta consigna, son fondos mal habidos, pues eran los que generaban las incautaciones del narcotráfico, es decir, de todos los fondos provenientes del narcotráfico se utilizaría para financiar el derrumbamiento de los gobiernos progresistas. Los que realmente han conseguido grandes adelantos y progresos para sus países, aunque claro, Venezuela ha sido la excepción y ya les voy a decir por qué. Antes debemos concluir el contexto. La campaña de desprestigio básicamente se lo hace desde los medios de comunicación, entonces ellos serían los que más dinero absorben de estos presupuestos.
Luego viene el método del soborno con fuertes cantidades a parlamentarios y personal oficialista que actúen como infiltrados aunque lleve mucho tiempo no importa porque finalmente tienen sus frutos. Estamos hablando de Temer en Brasil y el parapléjico en Ecuador, porque no olvidemos que el tullido estuvo 10 años supuestamente colaborando con el gobierno de la Revolución Ciudadana, aunque para aceptar a un derechista en sus filas debían ser demasiado ingenuos. Estuvo el infiltrado, los primeros 6 años en la vicepresidencia y 4 años como enviado especial por los parapléjicos. Luego en el 2017 hereda prácticamente de las manos de Rafael Correa ya que debido a la simpatía que éste gozaba, el pueblo decide entregar el poder mediante su voto y por cierto gana estrechamente al banquero, el artífice y autor del feriado bancario. Consulte el feriado bancario en el Ecuador, hay videos y mucha información en internet. En este punto queremos hacer hincapié, ¿cómo puede ser postulado y elegido un banquero? Realmente es algo alucinante saber que el analfabetismo conduzca a estos extremos y más aún en tratándose del que cometió un atraco a los habitantes de su país. Esto es propio de un país tercermundista donde el nivel del desconocimiento es determinante y esto se refleja en sus resultados. Ecuador hace más de 11 años estuvo destrozada su economía con más de la cuarta parte de su población, por lo menos 3 millones de personas exiliados de la pobreza que abandonaron su país después del feriado bancario. Ecuador llevaba un historial de más de una década de inestabilidad política, tiempo en el que desfilaron unos 10 presidentes antes de Rafael Correa. A partir del gobierno de Correa se logra primero estabilizar la política y a continuación vendrían los grandes cambios orientados hacia la reconstrucción de su estructura política, social y económica con reformas que le permitieron emerger desde sus cenizas a partir del cual Ecuador da un gran salto al progreso que en tan solo 10 años hizo lo que no se hicieron en todos los gobiernos de casi en un siglo. Toda Latinoamérica estuvo siendo rescatada de la pobreza, con Lula en Brasil, Kirchner y Cristina en Argentina y muchos países que lograban ver la luz del progreso, pero volvieron los neoliberales y todos los países que habían salido de su estancamiento, volvían a sumergirse de nuevo en el oscuro túnel del atraso y empobrecimiento y no son simples palabras, investíguenlo y comprobarán su veracidad. 800 millones de dólares, destinados para acabar con los gobiernos que llevaron el progreso de sus países. Es mucho dinero y que lo están aprovechando bien, puesto que la consigna les está resultando un éxito, porque están terminando con los gobiernos progresistas pese a que estos sacaron adelante a sus países. Hasta el momento podríamos decir, que han sido los resultados obtenidos y lo tienen casi alcanzado sus metas, porque en la actualidad, casi todos los gobiernos latinoamericanos son de derecha neoliberal, aunque son pocos los que quedan con gobiernos progresistas, pero estos son acosados y atosigados, permanentemente, como es el caso actual en Venezuela. Es Maduro quien en la actualidad soporta todo el peso de esta presión, porque aparentemente, pareciera ser el causante de todos los males, pero son los medios de comunicación los que lo elaboran de tal forma que parezca ser el único culpable, de lo que ocurre en Venezuela, porque si bien es cierto que los venezolanos atraviesan una dura crisis producto del bloqueo que se los están aplicándoles, diríamos que peor que en Cuba. Venezuela, por el mismo hecho de no ser un país industrializado, debe depender de los productos importados, porque a su población se les acostumbró a vivir de las ayudas del Estado, gracias a su petróleo y la gran mayoría venezolana, hoy que el bolívar venezolano se ha difuminado y pulverizado, prácticamente se quedó sin moneda. Porque ya no tiene valor el bolívar venezolano y por esa razón cualquier valor que hoy perciba el venezolano ya no le sirve de nada. Hay un viejo adagio que dice, nunca regales pescados, enséñalos a pescar, porque si hoy regalas pescados, no podrán subsistir mañana, porque no aprendieron a pescar, para subsistir. Menudo favor les resultó, al regalar pescados a la población venezolana, debiendo haberlos enseñado a pescar. Con el bono que la mayoría recibía y que se acostumbraron, como su moneda ha perdido su valor.
Hoy los venezolanos, se ven obligados a abandonar Venezuela, lo están haciendo desesperadamente, pues con los bolívares, ya no pueden comprar nada y los que estaban sujetos a un sueldo, como empleados, tampoco pueden adquirir nada y por eso vemos una masiva salida de venezolanos, hacia los pueblos vecinos Colombia, Ecuador, Perú, etc. Países que también atraviesan dificultades económicas, propias del subdesarrollo, el tema que estamos tratando en este video. Pensamos que van a tener que optar por el trueque, el método antiguo de intercambio comercial. Venezuela descuidó la parte fundamental, que es precisamente la industrialización del país, creando así, fuentes de empleo y riqueza para el bienestar permanente de su población. Se descuidó estas áreas que son importantes para el desarrollo de cualquier país porque se hicieron de la vista gorda cuando se advertía el brote de vándalos y delincuentes convirtiendo las calles de Venezuela en zonas peligrosas, y esto viene ocurriendo desde la época de Chávez, porque las cosas hay que decirlo por su nombre y aquí no se trata de ninguna orientación política, porque defender una tendencia política no es solapar a los culpables sino hacer ver dónde han fallado y que lo corrijan si así lo quieren hacer. Ningún recurso es inagotable, primero hay que generar fuentes de riqueza, mediante iniciativas que les permita salir del atolladero y no sentarse cruzando de brazos, mientras decimos, esto se va a resolver, pero sin saber cómo. Consumiendo y no produciendo, lo que a corto plazo tendremos es la ruina total, porque nada tiende a estar estático, todo tiene que seguir su curso y avanzar y todo aquello que se mantiene estático, tiende a ser arrasado. Que su petróleo les daba, para subsistir, nadie lo discute, pero parece que se sintieron muy cómodos y nunca se buscó fuentes de ingreso alternativos, para que por cualquier eventualidad que se presentara con su petróleo, pudieran tener una vía de escape. Hoy mismo su precio ha mejorado, pero su economía deja mucho que desear. La recuperación no debería sustentarse en el mejoramiento de su precio, sino en la búsqueda de otras alternativas que le permita salir del fango donde actualmente se encuentra, porque si el país disponía de industrias, habrían productos básicos y empleo para los venezolanos. ¿Qué requiere el país? Maquinaria y tecnología para sacarlo a flote. Al país no se puede sacarlo solo con palabras, sino con hechos que le permita salir de ese fango donde hoy se encuentra, sería el primer paso, y esto requiere el esfuerzo de todos, arrimando el hombro, en pro, de la búsqueda de soluciones, pero para eso se necesita dos o varios cerebros que trabajen en favor de los objetivos que le permita mejorar la vida de los venezolanos. De esta forma se frenaría esa loca escapada de venezolanos de su tierra, buscando fuera de su tierra nada más que su sobrevivencia y sufriendo atrozmente las peores situaciones de su vida. Queremos expresar nuestra solidaridad con nuestros hermanos venezolanos que hoy mismo están viviendo la peor de sus pesadillas, como es el abandonar su tierra de origen. No todos pueden emigrar ya que las personas que se encuentran en una edad avanzada tienen que permanecer dentro de su país, esperando que se dé un milagro y el milagro, no va a ser que se entregue el poder a la derecha recalcitrante, una derecha ladrona que se dedique solo al saqueo de todos los recursos y lo peor ser títere de las élites estadounidenses. En ese aspecto debemos dar nuestra enhorabuena, al presidente Maduro, o diríamos algo Maduro. La solución no va a ser sacando a Maduro, lo que se tiene que hacer es llamarlo a colaborar a una persona con experiencia, en sacar a flote a un país quebrados como estuvo Ecuador hace más de una década y media que lo supo rescatar desde las cenizas con su revolución ciudadana, un gobierno progresista latinoamericano, que tuvo éxito y supo sacarlo a su país, desde las cenizas, es decir buscando sus propios elementos de la patria grande, que si lo invitan creemos que no se negaría. En tratándose de salvarla a un país, que encabezó y heredó los legados de Simón Bolívar, nuestra querida Venezuela. Venezuela puede surgir y la solución es muy simple y sencilla. Cuando se empiece a elaborar los productos básicos para su propio consumo sería el primer paso, aunque es lo que se debería haberse hecho en la misma época de Chávez. Lamentablemente, todo se descuidó, y hoy mismo no es el momento de lamentos, porque si en aquel entonces, se dedicaban a la elaboración de sus propios productos y para su propio consumo, ahora mismo no estarían con estos avatares y este problema no existiría. Quizás sería el país más adelantado de toda Latinoamérica y tenía los recursos para ser un país industrializado,
fuerte y próspero, basta de ser un país, como referente de la miseria, que sus habitantes viven en una situación paupérrima. Si en una época se descuidaron, no quiere decir que se cojan un rincón para llorar. Es hora de decir esto lo cambiamos ahora y no con palabras sino con hechos. Un país no debería depender de otros, salvo para la comercialización de sus excedentes y el intercambio comercial, para no depender de otro país, y es muy lamentable, que muchos países tienen que depender de otros países y que tengan que importar los productos de consumo básico, como es el caso de Venezuela. Todos los países deberían tener su propia tecnología para ser autosuficientes y con más razón un país que posee la más grande fuente petrolífera. No tendrían que haber llegado a esta situación. Porque precisamente se han aprovechado de la situación en el que se encuentra para anteponer a la derecha, y es donde ha encontrado su caldo de cultivo, pues tiene argumentos para atacar, apoyados por las élites estadounidenses, que a toda costa le quieren arrebatar, ya que en el Medio Oriente, asesinaron a sus líderes para conseguir sus objetivos, y es muy probable que también estén pensados para los venezolanos. Venezuela siempre su economía estuvo sustentada, básicamente en el recurso principal que ha sido el petróleo, y se descuidaron de lo más importante, que es el agro en los campos, la agricultura y la ganadería, es decir, la producción de alimentos para todos sus habitantes, inclusive para vender afuera, generando así empleo para los venezolanos y mucha riqueza que no tiene que ser necesariamente de su petróleo. Hoy mismo podrían estar emprendiendo en su industrialización, para la posible solución de sus problemas, pero para eso necesitan un liderazgo. Pienso que Correa podría ser una solución si Maduro se despoja de su ego personal y le plantea este aspecto a Correa que le eche una mano. Yo estoy seguro que Venezuela surgiría como lo hizo con Ecuador. Claro está, si acepta Rafael Correa, porque una cosa es que ese sea el mejor de los deseos para encontrar una solución, para Venezuela, y otra muy distinta que esto pueda suceder. Dado la aceptación popular mundial que tiene Correa, sería una de las grandes soluciones para Venezuela. Aprovechando, que hoy mismo Rafael Correa, se encuentra de vacaciones, nada se pierde con intentarlo, porque hay un viejo adagio que dice: no hay peor gestión, que la que no se hace. Si Maduro dice que quiere sacarle adelante a Venezuela, podría reforzarse e invitarle a Rafael Correa y co-gobiernen juntos, la patria grande, comprobarían además que la unión hace la fuerza. Realmente nos complace el haber entregado una información que puede ser útil para la concienciación de nuestros pueblos. Es un video que ya está a su disposición en todos los países del mundo y despejará el velo que durante tanto tiempo se mantuvo cubriendo vuestros ojos, porque todo tiende a cambiar con el paso de los años. Es nuestra misión hacer lo que hacemos, puesto que es lo único que trascenderá en el tiempo. Vuestra acogida hace que nos esmeremos cada día en mejorar y no escatimamos esfuerzo alguno para entregar periódicamente videos de este género, para el que debemos dedicar gran parte de nuestro tiempo, ya que como todo tiene un proceso, se requiere primero el hacer una investigación en este campo y sobre el tema que hemos seleccionado, elaborar cuidadosamente y de una forma adecuada, escribir texto, montar una voz, seleccionar y montar imágenes y editarlo, en definitiva un arduo trabajo que gustosamente lo hacemos hasta poner a vuestra disposición. Queremos seguir mejorando, para lo cual, hacemos uso de nuestros propios recursos. Si os apetece poner vuestro grano de arena, no hay inconveniente, lo aceptamos, sean bienvenidos. Por pequeña que ésta sea, significa un gran aporte, para continuar nuestra labor. Os dejamos nuestro correo electrónico, en la parte inferior del vídeo. A la vez queremos hacer llegar un fuerte abrazo. Os comunicamos que cuando activemos nuestra página web, haremos constar en un registro publicado la nómina de personas que pusieron su grano de arena, si así lo desean y nos lo autorizan. Saludos.